¿Sabías que si tus encías se enferman no solo pones en riesgo tu salud bucodental? Hay estudios que demuestran la relación directa entre tener las encías enfermas y patologías como pueden ser cardiovasculares, diabetes o artritis reumatoide. Hoy te voy a dar las claves para que detectes si tus encías están sanas o no. Y lo más importante, cómo solucionar el problema. Soy el Dr. Juan Carlos Sánchez, bienvenidos a Avance Dental. Antes de solucionar un problema, tenemos que detectar ¿cuál es el problema? Te voy a ayudar a que tú detectes si tus encías están enfermas o no. Uno de los indicativos que delata que nuestras encías pueden que no estén bien es el color de la misma. Es decir, normalmente la encía suele tener un color rosa pálido. También he de decir que hay bastantes tonos de encía y no todos son iguales, que saberlo detectar. Hay encías que tienen tonalidades y están pigmentadas incluso. Pues como tenemos un lunar en la piel, también lo podemos tener en nuestras encías. Normalmente suelen tener un color rosa pálido, pero a veces pueden ser encías pigmentadas que tengan colores distintos. A lo que me refiero es un color rojizo de inflamación. Y algo que te puede resolver la duda referente al color es que tú llevas viéndote la encía durante toda tu vida. Si ves que hay un cambio de coloración, que se enrojece, es porque está ocurriendo algo. Otra causa indicativo de que nuestras encías no están sanas es la inflamación. ¿Cómo sabemos que están inflamadas? Evidentemente porque aumentan de tamaño. Vemos que nuestra encía empieza a engrosarse y va unido también a ese cambio de coloración. Normalmente también, igual que se inflaman, se van poniendo rojizas. Es un indicativo muy claro de que algo está pasando con nuestras encías. Incluso si esa inflamación es muy severa, puede llegar incluso a separarse del diente. Es decir, la encía, veis que puede incluso retirarse del diente cuando tendría que estar bien pegadita a toda la línea cementaria. Evidentemente, si eso ocurre porque tenéis una inflamación muy severa. Tercer indicativo, es muy obvio, es el sangrado. Nuestras encías no deben de sangrar. Puede ser que haya un cepillado muy agresivo o que nos hayamos hecho daño y que sangre puntualmente, pero nuestras encías no deben de sangrar. Ese sangrado se puede producir normalmente cuando te cepillas, incluso de forma espontánea. Notamos que a veces nuestras encías sangran con mucha facilidad. Así que ese síntoma es muy obvio de que algo no funciona bien. Si te sangran las encías, sí o sí hay que ver qué pasa. Otro síntoma importante es que notemos que nuestra encía cambia de posición. ¿Qué quiere decir eso? Pues que observamos que de pronto hay una migración de la encía, es decir, la encía estaba en una posición y de pronto modifica, se retrae, está ocurriendo algo con nuestras encías. Algo está ocurriendo ahí. Hay que ver qué es lo que pasa. Y lo que es lo mismo, otra manera de saber si nuestras encías se han movido de su lugar o no es que os notéis que los dientes están más largos. A mí me ha pasado que me viene algún paciente y me dice que me noto los dientes más largos que antes. Los dientes no se alargan, no crecen. Lo que ocurre es que las encías se retraen. Y al retraerse, vemos que se ve un diente más largo. Estos síntomas pueden darse todos al mismo tiempo o incluso por separado. Por eso tenéis que observar todas las posibilidades. Que no te sangren las encías, que lo que más llamativo es, no significa que necesariamente estén sanas. Mira todos los demás factores que te he ido explicando. Ya sabes identificar los síntomas que demuestran que tus encías no están bien. Ahora vamos a ver las causas que produce esta sintomatología, para así poder buscar una solución. El enemigo número uno de tus encías son las bacterias. Son bichitos que atacan nuestras encías, las enferman y producen toda esa sintomatología que hemos comentado. Ese bicho, ¿dónde va? En la placa bacteriana. Es decir, si nuestra higiene no es adecuada, si se va acumulando placa, esa placa es un acúmulo de bacterias, entre otros componentes, que van a hacer que nuestras encías se enfermen. Con lo cual la solución es remover esta placa, es decir, quitarla, limpiarla bien. Hacer que no se nos acumule ningún tipo de alimento que luego se pueda transformar en placa y, lo que es peor aún, esa placa vaya madurando, se mineralice, se endurezca y se convierta en sarro, que luego ya la única manera de poderlo quitar es en el dentista con una limpieza profesional. ¿Y por qué te digo que la placa y posteriormente el sarro es el enemigo número uno de nuestras encías? Porque este sarro que se endurece va a ocupar un espacio que va a hacer que nuestras encías se inflamen, las irriten y vayan contaminándolas hasta tal punto de que se produce esa inflamación de que hemos hablado, ese sangrado del que hemos hablado y, lo que es peor aún, esa enfermedad se va cronificando y lo que va afectando es a nuestro tejido óseo incluso. Es decir, nuestro hueso se va a ver afectado. Primero va a afectar a nuestras encías, ese hueso va a ir afectándose también, poniéndose enfermo, reduciéndose, que por eso las encías empiezan a bajar, a migrar y se empiezan a ver esos dientes que parece como que se están alargando, y es que nuestras encías se están retrayendo, porque hay un momento que esa periodontitis, que esa afectación a nuestras encías, ese sarro que no hemos quitado, está haciendo enfermar de tal manera todo el sistema que al final nuestras encías van desapareciendo, nuestro hueso se va consumiendo y nuestros dientes pueden empezar a moverse. Y a lo mejor te estás preguntando, pero doctor, si yo me cepillo todos los días, 2 y 3 veces al día y tengo mucha higiene y veo que se me acumula sarro. Muy importante, si ya tienes sarro, si ya no es placa blandita, sino que ves que no sale ni con el cepillado, no te lo puedes quitar.
Tienes que acudir a consulta y te lo tienen que quitar de forma profesional. Aún así, me he hecho mi limpieza y se me acumula otra vez en poco tiempo, me veo otra vez ese sarro en boca. A lo mejor te tienes que plantear que no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de cómo nos cepillamos, si estamos haciendo una buena técnica de higiene a la hora de cepillarnos nuestros dientes. Otra cosa muy importante, ¿cómo tienes posicionados los dientes? Muy importante, porque si esos dientes están muy apiñados, están unos juntitos con otros, no tienes espacio para poder limpiar bien. Eso al final genera una retención de placa que no puedes acceder y poderla limpiar, con lo cual luego al final esa placa se va a calcificar, se va a convertir en ese sarro duro que solo en clínica te puedes quitar. Muy importante que tus dientes estén bien posicionados, pero si no están bien posicionados la higiene es muy complicada. Y luego hay un último factor, que sí que es verdad que algunos pacientes tienen, que es un factor genético. Nuestra saliva es excesivamente cálcica y a lo mejor a una persona se le va haciendo sarro con mucho más tiempo, hay otras personas que se le hacen mucho más rápido. Esa saliva tan cálcica hace que la placa se calcifique mucho antes, endurezca y no podéis quitarla. ¿Qué podemos hacer si tenemos un factor genético? Pues extremar la higiene aún más, cepillarlo súper bien. Si tenemos apiñamiento, corregir ese apiñamiento, ver y consultar si las técnicas de cepillado las estamos haciendo de forma correcta y tener un control con tu dentista más habitual de lo normal. Así que si tu enemigo es el sarro y el enemigo principal de nuestras encías, acabemos con ese sarro. No permitir que se nos acumule. Vamos a hablar del enemigo número 2 y que a nadie le gusta que le hable si es tu problema, que es el tabaco. ¿Por qué el tabaco es malo para nuestras encías? Tenemos que saber que nuestras encías, para estar sanas, tienen que estar bien vascularizadas. Significa que el torrente sanguíneo llegue a nuestras encías. Cuando llega bien la vascularización, cualquier herida que tengamos, cualquier ataque bacteriano incluso, hacemos que nuestro cuerpo mande defensores de nuestras encías, que van a hacer que en pequeñas infecciones o pequeños acúmulos pueda nuestro cuerpo reaccionar y no permitir que ese ataque bacteriano se convierta en una infección que pueda atacar nuestras encías a mayores. Dicho lo cual, de que la vascularización es importantísima, una de las cosas que produce el tabaco es una vasoconstricción, es decir, todo lo contrario, hace que nuestras encías estén menos vascularizadas, llegue menos torrente sanguíneo, menos salud a nuestras encías, mata nuestras encías. Eso es lo que hace que en algunas heriditas, algunas pequeñas infecciones, en una persona fumadora se complica. Hace que esa capacidad de regeneración tan magnífica que tiene el tejido de una encía disminuya totalmente, porque no le llega esa vascularización. ¿Por qué cicatriza también la encía a cualquier ataque? ¿Por qué cicatriza también? Porque está muy vascularizada, es uno de los tejidos más vascularizados que hay. El tabaco hace que eso disminuya de manera drástica. Otro factor que mantiene la encía sana y también el resto de nuestra boca y dientes es la saliva. Sí, la saliva es uno de los factores que mantiene sana nuestra boca, no solo las encías, también nuestros dientes. Tiene una capacidad de arrastre para que no se acumule placa y también de equilibrar el pH de nuestra boca, muy importante, porque un pH ácido produce más caries que un pH básico, igual que un pH excesivamente básico puede producir más acúmulo de sarro. Bueno, digamos que esta saliva normalmente ayuda a regular eso. ¿El tabaco qué hace? Disminuye también de forma drástica nuestra salivación. Es decir, una persona muy fumadora hace que salive bastante menos, con lo cual estamos provocando que nuestras encías enfermen con más posibilidad y que además nuestros dientes adquieran caries. Y si has comprendido estas causas básicas que produce el tabaco en nuestra boca, vas a entender que a veces también hay otro peligro, que el tabaco a veces enmascara lo que tenemos. Hemos hablado que disminuye la vascularización, es decir, no nos llega sangre del todo, por decirlo de alguna forma, a esa zona de nuestras encías. ¿Qué ocurre? Que a veces nuestras encías están enfermando y uno de los síntomas que te he dicho al principio, para que detectes que tus encías no están bien, es que sangren. A veces el tabaco produce que no sangren. Eso no significa que estén sanas, sino que simplemente enmascara ese síntoma. ¿Por qué? Porque produce una falta de vascularización. La inflamación también es un aumento de vascularización. Se inflaman las encías el cuerpo intenta solucionar ese problema mandando más sangre a esa zona para intentar protegerla. El tabaco impide también eso, con lo cual va contra la cicatrización y contra alguna posible solución de un proceso bacteriano que se haya podido ocasionar puntualmente. Es decir, el tabaco enmascara todos los síntomas que pueden hacerte detectar que tus encías no están bien. Con lo cual, si eres fumador, uno, deberías replantearte que esto para la boca es fatal, aparte de para otras cosas. Y dos, si no puedes dejar de fumar, yo lo respeto, deberías de acudir al dentista porque a lo mejor todos estos síntomas que te pueden decir que tus encías no están bien, a lo mejor por culpa del tabaco no te das cuenta. Entonces, es importante que acudas a tu consulta y el doctor o doctora te diga si lo tienes bien o no. De hecho, si alguna vez has dejado de fumar, y es muy posible porque todos los fumadores en algún momento intentan dejar de fumar, puedes ver que de pronto te empiezan a sangrar las encías, se te inflaman, se me están poniendo peor las encías. No es eso, es que están aflorando esos síntomas que estaban ocultos por culpa del tabaco. Una cosita, las encías.
Pedazo de encías que se me están poniendo por dejar de fumar, impresionantes. Han pasado de negras a rojas. Ámalas, yo las amo. Con lo cual, la solución a este problema es o dejas de fumar, que eso depende exclusivamente de ti, o acudes con más frecuencia al dentista para ver si las encías están sanas o no. Otra causa importante son los cambios hormonales, que suelen producirse en 3 momentos esenciales de nuestra vida: en la adolescencia, en el embarazo y en la menopausia. Primero vamos a la adolescencia. Aquí se producen cambios hormonales muy potentes. También el sistema inmunológico está también madurando. ¿Qué ocurre? Pues que a veces se puede producir una inflamación de esas encías que están muy sensibles, y si hay un cambio inmunológico también, pues puede producir que haya también un ataque bacteriano, con lo cual se produce una gingivitis. La gingivitis es la inflamación de nuestras encías. ¿Y qué hacemos en esta época tan importante de nuestra vida para que no nos ocurra esa gingivitis y nos produzca ese mal aliento y tengamos esos problemas? Tenemos que acudir al dentista para que nos limpie bien esas encías, o simplemente valorar qué es lo que podemos hacer, porque incluso a veces se manda antibióticos durante un tiempo porque a lo mejor ha habido un ataque de una bacteria que realmente el cuerpo en esos cambios no ha sido capaz de reaccionar a tiempo, con lo cual tenemos que hacer una limpieza profesional e incluso también mandar antibióticos. El segundo momento importante que puede afectar a nuestras encías es el embarazo. Lo que ocurre aquí es que se produce un aumento del flujo sanguíneo en nuestras encías, con lo cual, si es un poquito exagerado, puede ocasionar el aumento del flujo sanguíneo, una inflamación de nuestras encías. Esta inflamación desmesurada de nuestras encías puede ocasionar una gingivitis, una proliferación bacteriana y que nuestras encías enfermen. Es importante tener un control cuando estamos embarazadas de nuestras encías para que esto no ocurra, porque es un daño colateral, y este proceso, cuando ya dejas de estar embarazada, desaparece. Pero sí que es verdad que tenemos que estar muy atentos si vemos que hay cambios en nuestras encías, porque sí que es verdad que si hay un ataque y no se busca solución, una vez haya acabado el proceso de embarazo, a lo mejor hemos perdido encía que luego ya no se puede recuperar. Y otro momento clave de nuestra vida es la menopausia. Aquí lo que ocurre es una disminución de estrógenos, que esto puede dar lugar a que disminuya la densidad ósea. La densidad ósea, si disminuye, puede ocasionar más posibilidades de tener periodontitis. La periodontitis es, después de una gingivitis, de esa inflamación de nuestras encías, si sigue aumentando, lo que ocurre es que se afecta al hueso y ya le llamamos periodontitis. Cuando ocurre esto, vamos a ir disminuyendo ese hueso, lo que hemos comentado. Puede ocurrir que haya incluso movilidad dental. Con lo cual, cuando estamos en un proceso así, debemos de tener un control también de nuestras encías y ver qué tal están. No le ocurre a todo el mundo, pero puede pasar. Otro factor importante que seguro que ni se te ha pasado por la cabeza y que puede afectar a la salud de nuestras encías es nuestra alimentación. La carencia de ciertos nutrientes puede afectar a nuestras encías de forma negativa. Uno de ellos es la vitamina C. Es muy importante la vitamina C porque ayuda al sistema inmunológico y ayuda también a la formación de tejido conectivo, que es un tejido necesario para que nuestra boca esté sana, para que esos tejidos sean fuertes, no enfermen y protejan a nuestros dientes. La vitamina D, que seguro que has oído hablar de ella, es muy importante para fortalecer nuestros huesos. Es importante que los huesos estén sanos y también los huesos de nuestra boca. Con lo cual, una carencia de esta vitamina D puede producir un deterioro de nuestras encías. Del soporte que es el hueso se puede deteriorar y con consecuencia afectaría a nuestras encías. Unido a esto está también el calcio, que también va a ayudar a fortalecer esos dientes y a mantener el sistema sano de nuestro hueso, que es al fin y al cabo quien está conteniendo a nuestros dientes. Si esto enferma, los dientes se mueven y los dientes se pueden perder. ¿Y qué podemos hacer si tenemos carencia de estos nutrientes tan importantes para nuestra salud en general y para nuestra salud bucodental? Pues quizás sea el remedio más sencillo: tomar esos nutrientes que nos faltan. La mejor manera, con una analítica, pues cuando hagamos una analítica vamos a saber si nos falta vitamina D, si nos falta vitamina C, si nos faltan ciertos nutrientes que nos van a ayudar a tener una vida saludable en general y en particular para nuestras encías y para el resto de nuestra boca. Resulta que de todas las causas que hemos visto que pueden producir que tus encías se enfermen, ninguna es la tuya. Aún nos queda un último punto que puede producir que tus encías enfermen, y son los medicamentos. ¿Qué medicamentos básicos y resumidos pueden afectar a nuestras encías? Uno, los anticonvulsivos, que puede producir inflamación de nuestras encías y gingivitis. Luego están los bloqueadores de calcio. ¿Qué ocurre? Hace que haya menos calcio, con lo cual nuestros huesos están menos sanos, necesitan de calcio para estar fuertes. Y 3, los antidepresivos, que producen una disminución de nuestra
tras salivación, y esto, como expliqué anteriormente, puede afectar a nuestras encías, la capacidad de arrastre, de limpieza, de control del pH, todo lo que he explicado en el punto anterior. Con lo cual, si estás tomando este tipo de medicamentos, obviamente no me compete a mí decidir si lo puedes tomar o no. Obviamente tiene que mandar el médico que os lo ha prescrito. Pero bueno, no obstante, saber que produce esto en boca, y a lo mejor tenéis que hacer más controles bucales para ir manteniendo y contrarrestando todos estos problemas que pueden dar estos medicamentos. ¿Te imaginabas que había tantas causas que podían producir un deterioro de tus encías y cómo estas encías podían incluso afectar al resto de tu cuerpo? Pues te has quedado sorprendido, te ha gustado el vídeo, has aprendido cómo detectar esos problemas y cómo buscar la solución. Suscríbete a mi canal y seguimos hablando de odontología.